más que palabras. Xabier Bañuelos, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Ay, que no te oímos ese micro. Vamos a ver si lo abrimos. A ver. Ahora. Ahora. Sí, es verdad, que ahora me oigo por los cascos. Claro, antes yo no, como los tengo puestos, tampoco te oía bien, y eso que te tengo aquí al lado, a 1 metro. ¿Cómo estás? ¿Todo Pues bien? ¿Todo muy en bien, orden? Sí, perfectamente. Me alegro mucho. Esto lo has elegido tú. Claro, efectivamente, porque es la sintonía que nos lleva de viaje por los castillos del viejo reino. Nafare Reinuá de Snebelcha. Recordemos, como hace algo más de un mes, anunciábamos que nos íbamos a iniciar en una serie de programas sobre los castillos de Navarra, que nos iba a llevar a recorrer toda la geografía de la Nafarroa actual y la pasada. Ya hemos puesto pie sobre el terreno y comenzamos con el primero de los castillos. ¿Qué es? Pues el castillo de Deyo. Deyo. Sí, que creo que es perfecto para abrir boca, porque a mi entender es uno de los castillos más emblemáticos y más bellos de todo el territorio navarro. Así que empezamos fuerte. Muy bien, pues sí. Vamos a situarlo. Es el castillo de San Esteban de Deyo o castillo de Monjardín, que por ambos nombres se lo conoce. Está en Villamayor de Monjardín, que es un pequeño pueblo de Tierra Estella, de apenas un centenar de habitantes. Pero fíjate que está en pie desde al menos el siglo VIII, ¿eh? Por lo menos si damos credibilidad... Cómo aguantan las piedras, ¿eh? Sí, bueno, terrible. Digo que si damos credibilidad de que se trata de Mons Garcini o Monte de Garcés, del que hablan las crónicas de aquella época. Bueno, en cualquier caso, Monjardín es el monte que preside la postal, diría yo, del pueblo, ¿no? Y al que da su apellido y que da también nombre al castillo cimero. Pero este aquí, que es usodicho monte, con anterioridad se llamaba Deyo, que es de donde viene Dayerri o Tierra de Deyo, que era el antiguo nombre de Tierra Estella antes de que Estella se fundara en el siglo XI y que ahora solo se conserva en el valle de Yerri. Bueno, pues estamos en Villamayor de Monjardín, por el que antes o después de subir a su monte y a su castillo voy a recomendar pues darse un paseo, porque la zona es muy bonita, pues no sé, pues para ver, por ejemplo, la iglesia de San Andrés, la fuente medieval o fuente de los moros, el busto de Sancho Garcés I en la plaza que está junto al frontón y que, como ya vamos a ver, pues algo tiene que ver con el lugar. Y tienes que aclararnos por qué es tan emblemático, por qué es tan bello y por qué empezamos tan fuerte, por lo tanto, con él. Pues mira, es emblemático por su historia o por su leyenda. Y es bello por su ubicación, ¿no? A ver, es un castillo especialmente señero porque, según se cuenta, entre sus muros está enterrado nada menos que el rey Sancho Garcés I. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto de imaginación en esto? Yo creo que enseguida nos lo van a aclarar, o no. No lo sé, pero en cualquier caso, sea historia o leyenda, Deyo ocupa un lugar muy significado en la historia de Navarra. Y en cuanto a su belleza, a ver, el castillo es de los que podríamos denominar un nido de águilas, ¿no? Está arañando las nubes, ahí encaramado en la cima de un monte
no perfectamente cónico, pero casi, surgiendo sobre un mogote de roca, con el que llega de hecho a confundirse, está casi perfectamente camuflado. Y precisamente la forma piramidal de las laderas hace que no se vea colgado de ellas, pero se asienta sobre una suerte de meseta en forma de barco, aprovechando hasta el último resquicio, de una manera dramática, diría yo, el poco espacio que deja para... o sea, que deja la cumbre, ¿no? Una cumbre rugosa y violenta. Parece un bastión del Señor de los Anillos. De donde salen, es que de esa roca salen los restos de las viejas murallas que están totalmente engarzadas en la piedra como si se tratara de un diamante, ¿no? Y la sensación... Pues la sensación es que en cualquier momento se va a posar sobre él una ave gigantesca, ¿no? Claro, a esto hay que sumar las vistas increíbles que hay cuando llegas arriba y subes a las ruinas de su cercado, ¿no? Date cuenta que estamos en un otero, es decir, en un cerro que está solitario, ¿no? Un faro sobre un mar de tierras donde ondulan otros cerros, sinuosidades, montañas más serias ya en la lejanía, como si fueran, pues no sé, olas inmóviles, ¿no? Recortadas sobre el azul del cielo. Es que es una pasada. Entonces la vista se pierde. Yo creo que hasta se aturulla casi ante semejante amplitud y profundidad, porque, Almo, es que se ve hasta lo que no se puede ver. Es una pasada, ¿no? La verdad es que no sé si quien nos acompaña hoy tuvo en su día parecidas sensaciones frente al castillo de Deyo, ¿no? Pero yo he de confesar que el otro día, cuando lo visité por primera vez, porque no había estado precisamente para hacer el programa de hoy, me dejó totalmente patado. Ya, no es que no estás solo en esta lid de recorrer castillos, como bien saben los oyentes que nos siguen habitualmente. Sí, ya lo advertimos, que íbamos a ir en compañía inmejorable, que no es otra que la de Iñaki Sagredo, ¿no? Porque, bueno, si alguien sabe de castillos navarros, pues es él, ¿no? No en vano es autor de los 5 tomos editados por Pamela titulados Castillos que defendieron Navarra y Castillos que defendieron el reino, así que no podía faltar a la cita con Sancho Garcés y con el castillo de Deyo. Iñaki, ¿qué tal estás? Bienvenido una vez más. Bienvenidos, Egunon. ¿Qué tal? Kaixo, Iñaki, Egunon. Oye, yo ya he contado la impresión que me causó Deyo el otro día cuando lo vi por primera vez. Así que ahora te toca a ti que nos cuentes cómo vives tú este castillo, cómo vives Deyo. Bueno, pues Deyo es como, ¿cómo te diría? El límite, en una parte de la historia, el límite de dos mundos, ¿no? Porque en un momento de nuestra historia estuvo ocupado por los Banu Qasi musulmanes. Y se ve desde lo lejos, como has dicho muy bien, es como una pirámide que araña prácticamente el cielo, ¿no? Y que controla una amplia extensión que era estratégica, que era el Valle de Sant Esteban, la zona del Valle de Berrueza también, la zona próxima a Estella, y que era desde luego un punto de comunicación entre territorios, realmente una verdadera muga entre lo que era el mundo vascón, el mundo de los reyes de Pamplona, y el mundo musulmán, que se situaba prácticamente el epicentro en la zona de La Rioja, en la zona sur, ¿no? Y eso fue, pues, desde luego, como castillo, es sin duda lo que nos sitúa sobre una fortificación mojón, una fortificación límite, que es clarísimamente estratégica y que, desde luego, para nuestra historia es muy importante, ¿no? Hemos nombrado en al menos 3 ocasiones, si no he contado mal, porque además lo he nombrado yo, a Sancho Garcés I, por lo que no es difícil, no sé, deducir que el personaje pues tiene su importancia en la historia de Nafarroa. ¿Quién fue Sancho Garcés I? Haznos una reseña de su figura y de su importancia en la historia navarra y dinos si es cierto que fue enterrado aquí. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de leyenda en esto? Bueno, siempre hay parte de leyenda, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVII, XIX, sobre todo también. Pues siempre se da un remarque especial a los personajes, a los reyes, ¿no? Pues por un momento dado, pues se puede decir que nuestra historia pues viene empujada también de la leyenda, ¿no? Efectivamente, Sancho Garcés I es un rey de Pamplona que fue, monarca desde el año 905 y sobre todo sustituyó al linaje arista, a los Arista, Íñigo Arista y sus hijos, con su última figura que fue Fortún Garcés. Y en el periodo prácticamente un poquito de debilidad de esta linaje, pues aparece la figura emergente de Sancho Garcés, ¿no? Sancho Garcés I, que era un responsable del reino de Pamplona en esos tiempos, fíjate, en la zona de Valdonsella, en la zona de Sangüesa. De hecho, se dice que nació en Rocaforte y que, tomó el papel de rey de Pamplona, posiblemente apoyado por los principales varones de entonces, los principales nobles, y a partir de ahí empezó a expansionarse el reino de Pamplona como nunca se había hecho, ¿no? O sea, si los límites del viejo reino estaban prácticamente en Monjardín, en el castillo de Deyo, pues a partir de este monarca se empieza a expandir, ¿no? Se documenta, fíjate, que está incluso cabalgando con sus hombres
en Voltaña, estamos hablando de la zona de Huesca, ¿no? Y es que en esos tiempos los reyes cabalgaban al son de la batalla pues con sus hombres, o sea, que no era un rey que estaba desde un altozano controlándonos, sino que peleaban como los que más, ¿no? Y entonces su principal hazaña en esos tiempos del reinado pues fue la toma del castillo de Deyo, en el año 908, ¿no? A partir de ahí ya juega la leyenda, ¿no? Ya se dice que, bueno, que en principio los primeros historiadores del año 1600 ya nos habla un tal Lope de Villard, que comentaba que ya en el castillo de Monjardín pues encontraron unas lápidas y una figura de un busto real, prácticamente situaba la tumba que ya años antes, ya en lo que era el monasterio San Martín de Albelda, mencionaba sobre este reino. Un monje de entonces mencionaba que estaba enterrado en Sant Esteban. Y a partir de ese dato, que es muy, muy general, ¿no?, pues se dice que, bueno, que estuvo enterrado en el castillo de Deyo, en Sant Esteban, porque se llamaba el castillo de Sant Esteban en Monjardín en un momento dado, y que debió estar enterrado en ese punto, ¿no? Y es ahí cuando empieza a funcionar la leyenda. Empieza a funcionar la leyenda con estos historiadores en el año 1600, en el año Pedro Moret posteriormente, y mencionan que, bueno, que encontraron evidencias de que este rey estuvo enterrado ahí junto con su hijo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es verdad o qué puede ser leyenda? Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? La arqueología también. Es triste que, bueno, que todavía nos falta intervenir en ese castillo, ¿no?, con mayor profundidad para saber qué hay de cierto, qué hay de leyenda, ¿no? Otros sitúan también que pudo estar enterrado en la zona de Resa, que es un despoblado que hubo próximo a la zona, bueno, a la frontera con Castilla, al río Ebro, Andosilla, en ese triangulillo San Adrián-Andosilla. Y bueno, está todo por ver, Xavier. O sea, esta historia que es leyenda es lo bonito que tiene también. Pasa lo mismo con la batalla de Orriaga. Pues al final las leyendas pues te dan más interés, ¿no? Sí, luego dan pie a películas tan estupendas como Irati. De todas formas, hasta que la ciencia diga lo contrario, pues vamos a quedarnos con la leyenda, ¿no? Además, estamos hablando de un rey, fue el rey de Valdejunquera y, vamos, que luchó contra los árabes. Por cierto, vamos a hacer un poquito de historia sobre el castillo, ¿no? Porque has nombrado los Banu Qasi, que es decir, tiene un origen entonces árabe, que posteriormente tras la toma por Sancho Garcés cambia, digamos, de bando, ¿no? ¿Y cuál es la historia hasta día de hoy? Pues fíjate los Banu Qasi, qué enigmático todo, ¿no? La historia oficial siempre decía que era un noble visigodo, Cassius, y de ahí viene el nombre de los Banu Qasi, Banu Cassius, ¿no? Y en realidad, pues podríamos hablar de vascones de la zona sur, de la zona de la Ribera, que al final se pasaron a la religión islámica, se hicieron musulmanes, ¿no? Uno de los puntos quizás más significativos sobre ese cambio de esa relación entre vascones y musulmanes lo tenemos en la Plaza del Castillo. En las excavaciones de la Plaza del Castillo en Pamplona, pues aparecieron una maqbara, un cementerio musulmán fechado en el siglo VIII, prácticamente, VIII a finales, y que se puede ver tumbas orientadas con la tradición musulmana, que es orientadas hacia la Meca, y también tumbas cristianas, ¿no? Entonces nos muestra una relación humana muy, muy interesante, ¿no? Y es que la historia nos dice que los Banu Qasi, los musulmanes de la zona de la Ribera, tuvieron una gran relación con los vascones de época de Íñigo Arizpe, ¿no? Entonces hubo una relación muy interesante entre ambos facciones, ambos pueblos, y que realmente, pues bueno, fue muy significativo en nuestra historia, ¿no? Entonces, el castillo de Deyo prácticamente se construyó en ese periodo, o sea, en el periodo de los Banu Qasi musulmanes hacia el siglo IX, ¿no? Y a partir de ahí empieza esa historia un poquito de pertenencia, primero el periodo musulmán, luego pertenencia en tiempos de Sancho Garcés, y luego dentro ya del sistema defensivo del reino de Pamplona y de Navarra, ¿no? Hasta prácticamente su final, ¿no? Su final como fortificación. Tenemos que irnos al periodo carlista, fíjate, hasta 1836 prácticamente, que hubo cañones allá arriba y hubo carlistas. O sea, que tiene una historia muy, muy extensa, ¿no? Podríamos estar hablando del castillo de Deyo y podríamos estar hablando de Sancho Garcés durante toda la mañana, ¿no? Sí, desde luego. Y también de que la ubicación es muy interesante, la ubicación del castillo. ¿Y qué es lo que queda de él? ¿Cuáles son las características que tiene? Pues si yo podría definir, podemos hablar de romanticismo, como ha hecho saber muy bien, pues de un diamante arañando el cielo y tal, pero sin duda lo que yo destacaría, lo que me llama más la atención es que parece que tenemos un barco prácticamente fijado en las peñas, porque la forma del castillo es como un
prácticamente una embarcación. Tiene su proa mirando hacia la zona de un camino y la popa, que es un poquito más ancha y que es donde el punto donde se sitúa la puerta, ¿no? O sea, entre muchas definiciones que hay sobre la fortificación a nivel un poco, vamos a decirlo, pues turístico, ¿no? Pues prácticamente todos señalan en decir que es un barco que está navegando entre nubes, ¿no? Porque prácticamente parece... Sí, tal cual parece, es increíble. Y cuando te sitúas ahí en el pico de la antigua torre, es como si estuvieras en el Titanic, en la proa del Titanic, es una pasada. Eso es. Y luego hay que valorar también un poco la labor del alcalde de Villamayor, porque gracias a él, sé que estamos en periodos de que hay que tratar todas las energías renovables con el mayor auge posible, pero él ha evitado que se construyeran molinos alrededor del castillo y desde luego la vista gana aún más. Y quienes conocemos un poquito el sistema defensivo del Reino de Navarra, vemos que el castillo de Monjardín se comunica con otros castillos a través de las sierras, llegando prácticamente por la Sierra de la Sonsierra, que eso es espectacular, hasta Conchas de Haro, ¿no? Estamos hablando de muchos kilómetros, muchos castillos, y desde luego una imagen y una postal increíble, como ha dicho Xavier, o sea, es precioso, ¿no? O sea, yo invito desde luego a visitarlo, a la fortificación. Y como, ¿qué queda? Pues así como todos los castillos fueron tirados prácticamente por el cardenal Cisneros o los reyes católicos en su momento tras la conquista de Navarra, el castillo Monjardín, pues tenemos bastantes evidencias, porque perteneció al conde de Ledín y como aliado del rey de Castilla, pues evitó desde luego que fuera la fortificación demolida, ¿no? Entonces tenemos todo el alzado de las murallas, restos de su torre y desde luego pues la historia que os estamos contando, que desde luego invitaría a visitar. Invitar a visitarlo y a echarse a volar, como decía antes también Xavier. ¿Cómo podemos visitarlo, Xavi, antes de terminar, que tenemos 2 minutos? Pues primero hay que llegar a Villamayor de Monjardín, que está a unos 12 kilómetros al oeste de Lizarra. Vas por la A12 y enseguida ves a la derecha el cerro solitario de Monjardín y encima pues el castillo, ¿no? Y una vez en el pueblo vas por la calle Mayor hasta el final y ahí encuentras la subida a mano derecha, ¿no? Hay aparcamiento en la parte de arriba del castillo, pero la verdad es que yo creo que si no tienes un coche alto o un 4x4, yo preguntaría primero antes de subir en coche, ¿eh? Porque te puedes encontrar la pista jugar, ¿no? En muy mal estado. Sí, lo mejor andando, que nunca viene mal hacer un poco de ejercicio. Si vas por la ladera hay un caminejo un poco más empinado que de más o menos de 1 kilómetro, o sea, tampoco es tanto, y si vas por la pista pues son 2. Y los paisajes son increíbles, o sea que nada, a ponerse las zapatillas y tirar para arriba. 30 segundos, Iñaki, para que nos diga si necesitaría que se le echara una manita al castillo en algo. ¿Habría que hacer algo ahí? Pues sí, como siempre digo, nuestra historia es única, ¿no? Hay que cuidarla, respetarla y desde luego mimarla. Entonces, entre eso está el consolidar y el que no olvidar los castillos, los alcaldes, los ayuntamientos. Tenemos que tener en cuenta que este patrimonio es de todos los navarros y que hay que pegar un impulso para que se conozca más, ¿no? Y entonces, en eso está también el gobierno de Navarra. O sea, no podemos decir que ya se ha consolidado y dejarlo abandonado. Hay que seguir manteniéndolo y cuidándolo y desde luego pues estudiándolo, ¿no? Perfecto. Xavier Bañuelos, Iñaki Sagredo, siempre un placer. Seguiremos recorriendo castillos aquí en Radio Euskadi, en Más que Palabras. Cuidaros mucho. Un beso, ¿eh? Hasta luego. Venga. Agur. Nire amaren etxea, defendatu